La madrugada cayó sobre la pequeña aldea del interior como un velo pesado de silencio. El viento arrastraba polvo por las rendijas de las ventanas mal clavadas de la casa de barro y madera, donde el grito de una mujer en trabajo de parto rasgaba la noche como un trueno. Elena estaba acostada en una cama sencilla, sábanas empapadas de sudor, el rostro contraído entre el dolor y la esperanza. Los vecinos murmuraban afuera, algunos ayudando, otros solo esperando el desenlace con la curiosidad típica de los pueblos donde nada pasa desapercibido. El parto se alargaba como una batalla. Fueron horas de gritos, de sangre, de velas temblando al lado de la cama y de las manos temblorosas de la partera que intentaba mantener la calma. Artur, el esposo, estaba recostado en el marco de la puerta, el sombrero en las manos, los ojos duros, como si el nacimiento de su hija fuera más una molestia que un milagro. Cuando finalmente el llanto del bebé resonó en la sala, no fue un llanto cualquiera. Era un sonido agudo, prolongado, que parecía cargar un dolor inexplicable. La partera suspiró aliviada, pero su semblante pronto se endureció. Al alzar a la criatura, notó las piernas frágiles, torcidas, diferentes. «Elena», dijo en voz baja, intentando suavizar el impacto. «La niña tiene una malformación. Tal vez nunca logre caminar». Elena, pálida y exhausta, pidió sostener a su hija. Cuando la tomó en brazos, una lágrima solitaria resbaló por su rostro. Miró esos ojos pequeños y vivos, tan inocentes, y sonrió. Era una sonrisa cansada, pero cargada de una fuerza que desafiaba al propio destino. «Es perfecta», murmuró, besando la frente de la niña. «Tal como Dios la quiso». Artur desvió la mirada, como si ese momento fuera demasiado pesado. Para él, la criatura no era un milagro, sino una carga. El llanto del bebé parecía acusarlo, recordándole la pobreza, las deudas, el peso de tener otra boca que alimentar. La malformación en las piernas fue, para él, el sello final de una vida de desgracias. Los años que siguieron fueron de extremos contrastes. Dentro de la casa, Isabela creció envuelta por el amor incondicional de su madre. Elena cantaba bajito cada noche, canciones antiguas que hablaban de esperanza, como si quisiera escribir en los sueños de su hija una promesa de que, a pesar de las dificultades, nunca estaría sola. «Eres mi joya rara, mi milagro», repetía mientras la acunaba en los brazos. Pero del otro lado de la casa, había silencio y frialdad. Artur rara vez hablaba con su hija, y cuando lo hacía, era con rudeza. Veía en Isabela no solo la discapacidad, sino un recordatorio constante de su propia impotencia ante la vida. Cuando Isabela tenía 8 años, Elena comenzó a consumirse. Primero fue la fiebre, luego la tos, luego el cuerpo frágil que ya no podía mantenerse en pie. Fueron semanas de lucha silenciosa, de manos temblorosas que aún intentaban preparar el pan, de sonrisas forzadas para no asustar a la hija. Hasta que, en un atardecer gris, Elena llamó a Isabela junto a la cama. «Mi amor», dijo con voz débil, los ojos llenos de lágrimas. «No importa lo que pase, eres amada. Siempre lo serás». Esas fueron sus últimas palabras antes de que el silencio llenara el cuarto. El entierro fue sencillo. Pocos asistieron. La tierra cubrió el ataúd como una sentencia, y junto con él fue enterrado el único pilar de ternura en la vida de Isabela. De regreso a casa, Artur caminaba delante, sombrero arrugado en mano, el rostro más endurecido que nunca. No derramó una lágrima. A partir de ese día, la casa perdió el olor a comida, perdió el sonido de las canciones, perdió el calor de la presencia de Elena. Solo quedó el vacío. Isabela, con sus pequeños brazos, se arrastraba por el suelo de la sala hasta llegar al cuarto de su madre, donde se recostaba sobre la almohada aún impregnada de su olor. Lloraba en silencio, porque incluso el llanto parecía irritar al padre. Artur, consumido por la rabia y el resentimiento, comenzó a culpar abiertamente a su hija. Una noche, borracho y con los ojos rojos, gritó: «Tu madre murió por tu culpa. Se debilitó cuidándote. Si no fuera por esta carga, aún estaría viva». Las palabras cayeron sobre Isabela como piedras. La culpa se alojó en su corazón y comenzó a crecer como una mala hierba, sofocando cualquier alegría. La niña empezó a creer que realmente era un error, una carga, alguien que jamás sería amada de verdad. Meses después, Artur se entregó por completo a la bebida. Salía temprano, volvía tarde, cuando volvía, hasta que una noche no volvió más. Su cuerpo fue encontrado días después cerca del viejo puente de madera. Nadie sabía si fue un accidente o si simplemente había renunciado a la vida. Isabela, entonces con 13 años, quedó sola en el mundo.
sin madre, sin padre, sin casa, porque el municipio tomó la propiedad alegando deudas acumuladas. Llevaba consigo solo el recuerdo de la voz suave de Elena y la culpa cruel de las últimas palabras de su padre. Así fue como la infancia de dolor y rechazo se transformó en una adolescencia de abandono. Isabela se arrastraba por las calles, invisible para algunos, blanco de burla para otros. Pero incluso en ese fondo del pozo, la semilla plantada por su madre aún permanecía oculta en su corazón. La certeza de que, a pesar de todo, era amada. Y sería esa semilla, aún silenciosa, la que un día lo cambiaría todo. El silencio se volvió su mejor defensa. Cuando se burlaban de ella, bajaba la mirada. Cuando escupían cerca, no reaccionaba. Cuando los niños le lanzaban piedras, se encogía sin quejarse. Descubrió que el dolor de la humillación, cuando no se respondía, pasaba más rápido, pero aún así dejaba cicatrices que ninguna herida física podía igualar. Poco a poco, Isabela se fue convirtiendo en una sombra en los rincones de la ciudad. Todos sabían quién era, pero nadie la conocía de verdad. Era la lisiada del mercado, la niña de piernas torcidas que pedía monedas. La gente hablaba de ella como si fuera un estorbo, un problema que no les pertenecía. Y, aún así, su presencia era lo suficientemente notoria como para incomodar. Una mañana, un comerciante gordo salió del almacén donde ella solía refugiarse. Su voz retumbó como un trueno. «Lárgate de aquí, plaga. Este no es lugar para ti». Sin esperar, le lanzó arena. El polvo entró en sus ojos, le ardió la garganta. Intentó alejarse, pero su cuerpo frágil no respondía con rapidez. El hombre se acercó, pasos pesados, el brazo extendido para agarrarla de la muñeca. Isabela cerró los ojos, esperando el golpe. En ese instante, notó algo extraño. El mundo a su alrededor siempre parecía dispuesto a aplastarla. Pero dentro de ella aún había una pequeña llama, encendida por la voz de su madre en su último suspiro. No importa lo que pase, tú eres amada. Ese recuerdo le impedía rendirse por completo. Y así, día tras día, Isabela se volvió una experta en sobrevivir. Sabía dónde el panadero dejaba el pan duro. Sabía la hora en que los trabajadores del mercado estaban más distraídos, por lo tanto, menos propensos a humillarla. Incluso sabía leer las miradas, quién lanzaría una fruta por lástima, quién escupiría por desprecio. Era un juego de supervivencia donde cada detalle podía significar la diferencia entre comer y dormir con hambre. Por la noche, antes de cerrar los ojos, recostada contra la pared fría, se repetía a sí misma: «Soy amada. Soy amada». Era una mentira que intentaba convertir en verdad. Pero en el fondo, el vacío aún gritaba. La almohada no existía, el colchón era basura, y la vida parecía un castigo interminable. Sin embargo, su historia no acabaría ahí. Las calles la endurecieron, pero también la moldearon. Entre la suciedad, el hambre y el desprecio, Isabela aprendió algo que lo cambiaría todo, que no necesitaba palabras para existir, sino una mirada que la viera más allá de la discapacidad. Una mirada que aún estaba por llegar. La mañana era gris, de esas que parecen nacer cansadas. El mercado hervía de voces, olores y pasos apresurados. Isabela estaba encogida en su rincón de siempre, cerca del almacén, protegida del sol por las lonas improvisadas de los vendedores. El trapo sucio cubría sus piernas frágiles mientras extendía la latita oxidada, repitiendo en voz baja la frase que ya se había vuelto rutina. «Señora, señor, ¿me ayuda con una monedita?». Casi nadie respondía. Algunos desviaban la mirada como si la escena fuera demasiado incómoda, otros pasaban fingiendo que ella no existía. Hasta que, esa mañana, un pequeño gesto lo cambió todo. Isabela sostenía una naranja vieja, el único regalo que había recibido de una señora que pasó con lástima. Intentaba pelarla con las manos temblorosas cuando la fruta se le cayó, rodando por el suelo de tierra hasta detenerse ante las botas limpias de un hombre. Él se agachó sin apuro, recogió la naranja con cuidado, y en vez de simplemente devolvérsela, se la ofreció con una sonrisa suave. «Esta es tuya, ¿verdad?», preguntó con voz grave, serena. Isabela contuvo la respiración. Estaba acostumbrada a miradas de asco, a risas apagadas, pero esa mirada era diferente. No había lástima, tampoco desprecio. Era firme, respetuosa, como si realmente la viera por primera vez. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza, tomando de nuevo la fruta con las manos temblorosas. «¿Estás bien?», insistió él, en un tono que sonaba más a cuidado que a curiosidad. Isabela murmuró un sí casi inaudible, desviando la mirada. No sabía cómo lidiar con eso.
Un extraño que no la trataba como basura era algo demasiado nuevo. Él no insistió, solo sonrió de nuevo y se alejó, desapareciendo entre los puestos de mercado. Pero esa mirada, esa sonrisa, quedaron grabadas como una llama inesperada en su memoria. 15 días pasaron desde el encuentro de la naranja. 15 días en los que Isabela intentó borrar la escena de su mente. Pero cada noche, al acostarse sobre el cartón húmedo, cerraba los ojos y recordaba la sonrisa del desconocido. Su corazón se aceleraba como si quisiera guardar ese instante en secreto. Y, por más que se repitiera a sí misma que era una ilusión, que no debía soñar, el rostro del volvía como un estribillo inevitable. Fue entonces cuando el destino, una vez más, se interpuso. El mercado estaba lleno esa mañana. El murmullo de las voces se mezclaba con el olor a pescado fresco, frutas aplastadas y sudor humano. Isabela estaba en el mismo rincón de siempre cuando un comerciante gordo, dueño del almacén, salió furioso y la señaló con el dedo en alto. «Lárgate de aquí, plaga», gritó, lanzándole arena. «Este no es lugar para ti». La gente se apartó. Algunos rieron en voz baja, otros simplemente miraron en silencio, cómplices de la indiferencia. Isabela intentó arrastrarse lejos, pero su cuerpo no respondía lo suficientemente rápido. Los ojos se le llenaron de lágrimas por la vergüenza y el miedo. «¿Quieres que te saque a golpes?», rugió el comerciante, estirando la mano para agarrarla del brazo. De repente, el mundo se detuvo. Una mano firme sostuvo la muñeca del hombre con suficiente fuerza como para hacerlo retroceder. «Si la tocas, vas a tener que pasar por mí primero». La voz era baja, grave, pero cargada de una furia contenida que hizo que la sangre de todos se helara. El comerciante, sorprendido, abrió los ojos de par en par. La multitud se alejó aún más, abriendo espacio. Era él, el hombre de la naranja. El silencio que cayó sobre el mercado fue denso, pesado. Todas las miradas se dirigieron a esa escena. El extraño alto, moreno, con barba por hacer y camisa de lino arremangada, sostenía la muñeca del comerciante como si fuera de acero. «¿Estás loco?», murmuró el comerciante. «Esa de ahí no es más que una mendiga. Vive estorbando el comercio. Ya la han humillado demasiado durante toda una vida», respondió Leonardo, con la voz cargada de desprecio. «Pero no voy a dejar que eso continúe». Soltó la muñeca del hombre con un empujón seco y, sin esperar permiso, se arrodilló ante Isabela. Los ojos de ella, confusos y llenos de lágrimas, no sabían si era miedo o esperanza. Con toda delicadeza, él la levantó en brazos. El silencio de mercado se transformó en murmullos. Algunos se rieron, otros sacudieron la cabeza, pero nadie se atrevió a intervenir. Ante todos, él caminó con ella hasta un banco bajo la sombra de un árbol y la acomodó con cuidado. La escena tenía el peso de una declaración. Ella ya no estaba sola. Isabela, atónita, sentía el corazón acelerado. El rostro le ardía de vergüenza, pero las lágrimas que corrían no eran solo de humillación. Había algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar. Él se arrodilló de nuevo, con los ojos fijos en los de ella. «Soy Leonardo», dijo, extendiendo la mano. «¿Cómo te llamas?». Ella dudó por un instante, pero la sinceridad en su mirada rompió sus barreras. «Isabela», respondió en un hilo de voz. «Isabela», repitió, como quien graba un nombre importante en la memoria. «¿Quieres contarme qué te trajo hasta aquí?». Ella respiró hondo. Las palabras salieron entrecortadas por los sollozos, pero salieron. Contó sobre la madre que murió temprano, sobre el padre que la rechazaba, sobre las noches frías en las aceras y las miradas que la hacían sentir menos que humana. Con cada frase, su vergüenza parecía aumentar, hasta que murmuró: «Tal vez de verdad sea solo una carga, un error». Leonardo no apartó la mirada, no intentó interrumpir. Solo la escuchó, con un respeto que ella nunca había sentido. Cuando terminó, encogida y avergonzada, él preguntó con dulzura: «¿Y cuál es tu sueño, Isabela?». Ella tragó saliva. «Mi madre me cantaba todas las noches. Yo también quería cantar. Pero, ¿quién va a querer escuchar a una tullida cantar?», dijo, soltando una risa amarga. Leonardo sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió fe en la sonrisa de alguien. «Yo quiero escucharte», respondió con firmeza. Esas palabras entraron en Isabela como un rayo de luz en una noche interminable. Por primera vez, alguien no solo la veía, sino que creía en ella. Fue en ese instante que nació la primera conexión verdadera entre ellos. No era lástima, no era caridad, era algo más profundo. Un hilo invisible que unía a dos almas marcadas por dolores diferentes, pero que en ese momento encontraron refugio el uno en el otro.
Y así, en medio del mercado ruidoso, entre risas de burla y miradas de juicio, comenzó una historia que lo cambiaría todo. 4. Un nuevo comienzo, la voz que rompió el silencio. Cuando Leonardo extendió la mano y dijo que la llevaría lejos de ese infierno de aceras frías, Isabela pensó que estaba soñando. El cuerpo todavía le temblaba por la humillación sufrida ante todos, pero, al sentir los brazos firmes de él levantándola y acomodándola sobre el lomo del caballo, algo dentro de ella se rompió, no en dolor, sino en alivio. Por primera vez desde la muerte de su madre, alguien la cargaba no como una carga, sino como si fuera preciosa. La cabalgata fue lenta, acompañada por el sonido rítmico de los cascos sobre la tierra. El viento traía el olor fresco de las colinas, mezclado con el sudor del caballo y el discreto perfume a madera que impregnaba la ropa de Leonardo. Isabela se acurrucó contra él, avergonzada por la cercanía, pero al mismo tiempo se sentía segura. Cada vaivén suave parecía arrancarle las marcas invisibles dejadas por las noches en la calle. El silencio no era incómodo, era casi sagrado, como si las palabras fueran innecesarias ante la grandeza de ese instante. Cuando llegaron a la hacienda, su respiración se detuvo. El portón de madera se abrió revelando campos vastos, cercas firmes, ganado pastando a lo lejos y una casa de albañilería simple, pero sólida, levantada en el corazón del terreno. El contraste era brutal. Del cartón húmedo apoyado a un almacén, a ese espacio lleno de vida y posibilidades. Leonardo fue el primero en bajarse del caballo, luego la tomó en brazos de nuevo y la llevó hasta el porche. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Isabela», dijo con firmeza. Ella casi rió, pero el nudo en la garganta no la dejó. Hogar. La palabra le parecía demasiado grande como para pertenecerle. Dentro, fue recibida por dos empleados, una señora de cabellos grises y mirada bondadosa, llamada Rosa, y un muchacho robusto llamado Miguel. A diferencia de lo que temía, en sus ojos no había ni lástima ni desprecio, solo curiosidad y respeto. Rosa la condujo hasta una habitación preparada con cariño. Una cama limpia, cortinas claras que dejaban entrar la luz del sol suavemente, un armario sencillo con algunas ropas dobladas, y sobre la mesa, una jarra con flores frescas. Isabela tocó la colcha blanca con la punta de los dedos, incrédula. Las lágrimas vinieron sin poder evitarlo. «Yo nunca tuve algo así», murmuró con la voz entrecortada. Leonardo, parado en la puerta, solo sonrió con suavidad. «Ahora lo tienes», respondió. En los días que siguieron, su rutina cambió completamente. Rosa la ayudaba a arreglarse, le traía ropa limpia, le lavaba el cabello con agua tibia y perfumada. Miguel le enseñó a usar muletas adaptadas, hechas con madera pulida. Cada gesto era un nuevo descubrimiento para Isabela, como si hubiese renacido en un cuerpo que, por primera vez, era cuidado con dignidad. Pero el mayor impacto aún estaba por venir. Una tarde, Leonardo la llamó al bar que mantenía dentro de la hacienda, un espacio rústico de madera, con mesas dispersas, una barra y un pequeño escenario improvisado en la esquina. El lugar, aunque acogedor, estaba en decadencia, casi siempre vacío. Él se apoyó en la barra, con los brazos cruzados, y habló directamente. «Quiero que cantes aquí». Isabela abrió los ojos con sorpresa, casi riendo de nervios. «¿Cantar? ¿Yo?», balbuceó, incrédula. «Leonardo, apenas puedo hablar bien con la gente. Nadie va a querer escuchar mi voz». Él se acercó, mirándola a los ojos con firmeza. «Tienes algo que nadie aquí tiene, ¿verdad? Cuando cantes, ellos lo van a sentir. Y eso vale más que cualquier técnica». Ella dudó, pero esas palabras sembraron una semilla. La noche de la primera presentación llegó demasiado rápido. El bar estaba lleno como no ocurría en años. La noticia de que la lisiada del mercado se presentaría ahí corrió como fuego en pasto seco. Parte fue por morbo, parte para burlarse. Isabela sentía el corazón en la garganta mientras Rosa la ayudaba a vestirse. Un vestido sencillo azul, limpio, con detalles de encaje. En el cabello, una trenza delicada. Aún así, cuando se vio en el espejo, casi no se reconoció. Leonardo apareció en la puerta, ya listo para recibir a los invitados. La observó con atención y, en un gesto inesperado, tomó su mano. «Tú puedes», dijo en voz baja. «No importa lo que ellos piensen, solo canta». Cuando subió al escenario, el bar explotó en murmullos. Algunos rieron en voz alta, otros la abuchearon. «¡Eso de la calle!», gritó alguien. El rostro de Isabela ardía. Cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse. Y entonces recordó la voz de su madre, cantándole en las noches más difíciles. «Eres amada».
Sosteniendo el micrófono con manos temblorosas, dejó escapar la primera nota. Débil, insegura, casi ahogada por los murmullos. Pero pronto la melodía creció, firme, cargada de emoción. Su voz era cruda, imperfecta, pero llena de dolor y esperanza. Era verdadera. El bar enmudeció. Poco a poco, hasta los más crueles dejaron de reír. Algunos desviaron la mirada, avergonzados. Otros simplemente se quedaron inmóviles, como si no creyeran lo que estaban escuchando. En cada verso, Isabela no solo dejaba salir su voz, sino su historia. La humillación, el hambre, la soledad, todo se transformaba en música. Cuando terminó, por un instante, el silencio pareció eterno. Entonces, un par de manos comenzó a aplaudir. Luego otro. En segundos, todo el bar estalló en aplausos. Algunos secaban lágrimas discretas, otros gritaban pidiendo más. Isabela, jadeando, miraba incrédula al público. No podía creerlo. Leonardo subió al escenario, le tomó la mano y la alzó hacia el público. «Esta es Isabela», anunció con orgullo. «Y esta fue solo la primera de muchas noches que ustedes jamás olvidarán». El bar aplaudió aún más fuerte. En ese instante, algo dentro de ella cambió para siempre. La niña que se arrastraba invisible por las calles había descubierto una fuerza que ni sabía que tenía. No era solo música, era identidad, era dignidad, era vida. Y, mirando discretamente a Leonardo, comprendió algo aún más profundo. No estaba cantando solo para sobrevivir. Estaba cantando porque, por primera vez, alguien creía en ella. La hacienda, que antes era solo un escenario de trabajo y silencio, comenzaba a cobrar vida con pequeños gestos de ternura. Leonardo, siempre ocupado con los negocios del bar y de la tierra, se hacía tiempo para estar al lado de Isabela. Y ella, que había llegado creyendo ser solo una carga, poco a poco descubría que podía florecer incluso después de tanto dolor. El primer cumpleaños en la hacienda fue inolvidable. Isabela no esperaba nada. Estaba acostumbrada a pasar la fecha encogida en una acera, contando solo con el recuerdo lejano de su madre que, incluso en la pobreza, siempre encontraba una manera de improvisar un pastelito. Pero esa noche, Leonardo entró en su habitación con una bolsa. El corazón de ella se aceleró. «Feliz cumpleaños», dijo, acomodando el cuello de la camisa con ese modo algo tímido. Dentro de la bolsa había dos regalos. El primero, al abrirlo, hizo que las lágrimas le corrieran sin control. Un par de muletas pintadas de rosa, con detalles delicados hechos a mano. «Yo mismo las preparé», explicó Leonardo, con un brillo de orgullo discreto en los ojos. «Quiero que camines con más comodidad. No mereces seguir cargando el peso del pasado en los brazos». Isabela apenas logró hablar. Solo tocó las muletas con reverencia, como si fueran joyas. El segundo regalo fue aún más inesperado. Una guitarra antigua, pero bien cuidada, con una inscripción delicada en la madera. «Era de mi madre», contó él, con una sonrisa suave. «Decía que la música tiene el poder de curar heridas que nadie ve. Y yo creo que tú naciste para cantar». Isabela abrazó la guitarra contra el pecho, sintiendo que, de repente, no solo había recibido un instrumento, sino una llave para abrir puertas que siempre creyó cerradas. Esa noche, mientras tocaba las primeras notas torpes, se dio cuenta de que la vida aún podía sorprenderla. Luego vinieron los paseos. Simples, pero llenos de significado. Un picnic bajo la sombra de una higuera, con pan fresco y queso casero. Una tarde de risas a la orilla de un arroyo, donde Leonardo improvisaba historias sobre nubes que parecían caballos. Y el día inolvidable de la cascada. Isabela nunca había sentido el agua correr libre sobre su cuerpo. El frío de la caída la hizo temblar, pero en los brazos firmes de Leonardo había seguridad. Él la cargó hasta el centro de la corriente cristalina, y ella rió con fuerza, una risa tan pura que resonó entre las rocas. Fue como si en ese instante todo el peso de los años de rechazo se hubiera disuelto. «Tú me das fuerzas que ni sabía que tenía», confesó al salir del agua, aún temblando de frío. Leonardo solo sonrió, acomodando su sombrero. «Y tú me das una paz que nunca encontré en ningún lugar». Pero no todo era ternura. El pasado de Leonardo regresó en forma de Larisa, su exnovia. La aparición ocurrió una mañana en el pueblo. Isabela caminaba con sus muletas rosas, la cabeza en alto a pesar de las miradas atravesadas. A su lado, Leonardo mantenía el paso firme, como un escudo humano. De repente, una voz cortante resonó en la calle principal. «Así que era verdad», dijo Larisa, con los ojos chispeando de rencor. «¿Me cambiaste por esta? Pobrecita». Las personas se voltearon,
curiosas, ansiosas por el espectáculo. Isabela sintió el rostro arder. Larisa, ya ha pasado casi un año, respondió Leonardo, firme. Ya no te debo explicaciones. ¿Ah, no? Avanzó, mirando a Isabela de arriba a abajo con desprecio. ¿Vas a decirme que estás enamorado de esta lisiada? ¡Qué broma, Leonardo! Siempre fuiste mejor que eso. Las palabras cortaron como cuchillas. Isabela apretó las muletas, intentando contener las lágrimas. Antes de que pudiera responder, Larisa la empujó con fuerza. El cuerpo de Isabela cayó de lado, el suelo duro arrancándole un quejido. Toda la plaza se congeló. Leonardo, consumido por la furia, dio un paso rápido y sujetó el brazo de Larisa con firmeza. No vuelvas a tocarla nunca más, dijo entre dientes, los ojos azules chispeando. Nunca más. La soltó con un empujón, como quien se deshace de un veneno. Larisa retrocedió, sorprendida por la intensidad de la reacción, y desapareció entre los curiosos, todavía gritando improperios. Leonardo se agachó ante Isabela, los ojos llenos de preocupación. ¿Te hiciste daño? Ella negó con la cabeza, tragando saliva para contener las lágrimas. Pero no era dolor físico, era la vieja herida del rechazo abierta de nuevo. Él sostuvo su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, Isabela, tú no eres un error. Eres la luz que trajo color a mi vida gris. No importa lo que ella o cualquier otro diga. Las lágrimas finalmente cayeron, pero eran diferentes. No de humillación, sino de alivio. Y fue allí, en ese instante en que el dolor y la ternura se mezclaban, que ocurrió el primer beso. No fue apresurado ni teatral. Fue suave, lleno de promesa, como si cada uno dijera al otro en silencio: te elijo, a pesar de todo. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Sentada al borde de la cama, aún tocándose los labios con los dedos, repetía mentalmente cada palabra que él había dicho. Por primera vez, creía que podía ser amada no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas. Y Leonardo, sentado en la terraza, mirando las estrellas, sabía que no había vuelta atrás. El amor que sentía por esa mujer no era compasión, ni un impulso pasajero. Era verdadero, enraizado, fuerte. Dos almas heridas se habían encontrado. Y juntas, estaban comenzando a escribir una historia que nadie jamás se atrevería a borrar. Las noches en el bar, antes silenciosas y llenas de mesas vacías, ahora se habían convertido en un espectáculo vivo. El ambiente respiraba música, emoción y calor humano. Samantha, quien un día fue rechazada como un estorbo inútil, ahora subía al escenario con un vestido sencillo, la guitarra en el regazo y las muletas descansando a su lado como testigos silenciosos de su superación. Cuando abría la boca, el tiempo parecía detenerse. Su voz, cargada de dolores antiguos y esperanzas renacidas, atravesaba cada mirada, cada corazón, como si hablara directamente al alma. No tardó en convertirse el bar de la hacienda en un punto de referencia en toda la región. Personas venían de lejos solo para escuchar a aquella joven que cantaba no como quien busca fama, sino como quien sobrevive en cada nota. Era diferente. No había artificio. Era pura verdad. Y esa verdad tenía el poder de silenciar hasta al más incrédulo de los burlones. Leonardo, siempre cerca, cuidaba cada detalle para que ella solo tuviera una preocupación: cantar. La observaba desde la esquina del salón, con la mirada fija en ella como si nada más existiera. Y, poco a poco, todos en la comunidad empezaron a ver lo que antes se negaban a ver. Esa mujer era extraordinaria. El amor entre los dos crecía al compás de la música. Los días se llenaban de pequeñas alegrías. Paseos por la hacienda, picnics sencillos, tardes junto al arroyo, risas bajo el cielo estrellado. Isabela, que antes creía no merecer nada, ahora se sentía amada, respetada, elegida cada día. Pero fue en una noche especial, cuando el bar estaba lleno y la guitarra descansaba en sus manos, que la vida tomó un rumbo aún más inesperado. Leonardo pidió silencio a la multitud. Con pasos firmes, se acercó a Samantha en el escenario. «Amigos», dijo él, con la voz grave resonando en el salón. «Quiero agradecer a todos los que creyeron en nuestro sueño. Pero hoy necesito agradecer en especial a una persona». El público guardó silencio, curioso. «Esta mujer», señaló a Samantha, con los ojos brillando, «transformó mi vida. Me mostró que el amor verdadero no ve limitaciones, no ve cicatrices, no ve pasado. Solo ve el corazón». Entonces Leonardo sacó del bolsillo una cajita sencilla. Se arrodilló ante ella, sin miedo a las miradas, sin importarle lo que dijeran. «Samantha, ¿aceptas ser mi esposa?». Todo el bar estalló en emoción. Algunos lloraban,
Otros aplaudían, muchos gritaban de alegría. Samantha llevó las manos al rostro, las lágrimas cayendo sin control. Entre risas y sollozos, respondió: sí, 1000 veces sí. El aplauso fue tan fuerte que parecía derribar las paredes. En ese instante, la joven rechazada de las calles no solo se convertía en la esposa de un hombre respetado, sino en la mujer que conquistó a toda una comunidad con su coraje y su música. La noticia se esparció rápidamente. Su boda se volvió un símbolo de superación. Revistas y periódicos buscaban a la pareja, deseando contar esa historia que parecía salida de una novela. Y cada entrevista mantenía la misma esencia: sencillez, verdad, fe en el amor. Samantha, animada por Leonardo, decidió escribir un libro. No era sobre fama ni logros materiales. Era sobre la vida. Escribió sobre una infancia marcada por el dolor, sobre la madre que le enseñó a creer incluso en la oscuridad, sobre las noches frías en la calle, sobre el día en que alguien finalmente la miró con dignidad. El libro se volvió un fenómeno. Personas de todos lados se veían reflejadas en esa historia y decían: si ella pudo, yo también puedo. Pero, a pesar del éxito, nunca perdieron la esencia. Siempre volvían a la hacienda, el hogar donde todo empezó. Allí, en la terraza donde tantas veces conversaron, en el campo donde rieron bajo el sol, en la cascada que fue testigo de sus primeros sueños compartidos, estaba el verdadero tesoro, el amor simple, inquebrantable. Samantha se convirtió en inspiración para miles. Cantaba no solo en bares, sino en escenarios más grandes, en eventos, en lugares que jamás imaginó. Pero al final de cada presentación, su mensaje era siempre el mismo: el amor y el coraje pueden cambiar destinos. Si yo pude, tú también puedes. Lo decía con convicción, y no había público que no se pusiera de pie, tocado por la fuerza de quien transformó el rechazo en esperanza. El tiempo pasó, pero la llama nunca se apagó. Las historias de Samantha y Leonardo eran contadas de generación en la región. No como un cuento de hadas, sino como prueba de que la vida puede ser cruel, pero también puede redimir. Y cada vez que el sol se escondía tras las colinas, iluminando el campo dorado, Leonardo le tomaba la mano y decía: no sé cuánto tiempo tenemos, pero sé que cada día a tu lado es eternidad. Y ella sonreía, los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que, en verdad, habían vencido lo imposible. Destellos, reflexión final. La vida puede intentar quebrarnos, pero cuando elegimos el amor y el coraje, descubrimos que somos más fuertes que cualquier rechazo. Mano blanca indicando hacia la derecha si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás relatos que inspiran, emocionan y demuestran que, incluso en los lugares más olvidados, la esperanza puede renacer.